Bien, tenemos la ventaja acá de contar con Martín Redrado, que mañana nos va a decir si hay que comprar o vender dólares, después las nuevas medidas que tomó el Banco Central, el gobierno Macri, que Macri hoy va a dormir tranquilo, es toda una novedad, ¿saben? Sin Lexotanil ni todas esas cosas que tenía que tomar, porque tuvo una jornada medianamente estable cambiaria. ¿Esto dura? Como todo tensión o crisis cambiaria, una pelea, una batalla todos los días. Entonces hoy podemos decir que el gobierno ganó la batalla de las expectativas, pero todavía no ganó la guerra. La guerra se gana cuando realmente le demostrás al mercado que tenés todos los instrumentos Martín, para acá nadie quiere ganar la guerra. Acá lo único que no quieren es cancha rayada. Estamos... Bueno, pero con el mercado siempre tenés que jugar una pulseada. Y la pulseada, a tu pregunta, es: esta es una batalla que la ves todos los días. Hoy le fue bien, mañana tendremos que ver. Es decir, aquí cuando vos tenés una crisis de esta magnitud necesitas actuar en tres frentes. El primer frente es en el mercado contado. Ellos no operaban hasta el día de hoy. Hoy no lo hicieron a través de bancos públicos. No dieron la cifra de reservas, algo que siempre se va todos los días, con lo cual, pues es que el Banco Central puede hacer a otros intervenir, sí, claro, o la banca pública, usando recursos dólares que son del Banco Central, pero no apareciendo la venta directamente. Pero digo, son tres frentes lo que tenés que trabajar en forma simultánea. El mercado contado, el mercado futuro. Hasta ahora venía usando el mercado futuro y las balas no alcanzaban. Hoy empieza a agregar el mercado presente, el mercado contado. Falta el mercado de títulos. Hoy el gran tema que tiene que enfrentar el gobierno, y me parece que le falta a este programa, digamos, para atacar la crisis cambiaria, es darle la capacidad al Banco Central de recomprar títulos. ¿Pero no están recomprando a través del ANSES? Sí, pero lo están haciendo. Vos sabés que ANSES tiene normas muy estrictas, entonces lo hace con cuentagotas. Y a vos, el que está enfrente tuyo, te va contando las balas que tenés. Si vos vas tirando las balas de a uno, claramente no, esta batalla no la ganás. Ahora el fondo decidió, bueno, te acompaño y tenés una batería de balas para enfrentar la situación. Ahora, esto que parece una nimiedad, sí. A Macri casi le cuesta la presidencia. Sí. ¿Por qué tardaron tanto? Porque el gobierno se abrazó creyendo que podía alquilar la credibilidad que le faltaba a su programa económico en Washington. Y el programa de emergencia que surgió de Washington no tuvo credibilidad ni externa ni interna, porque el riesgo país desde el programa con el fondo, el programa 1 y el programa 2, siguió creciendo, porque la confianza interna no la tuvo. Entonces dijo a su equipo económico: hagan todo lo que dice el fondo. Y esto es un error. Lo que hay que hacer con el Fondo Monetario es ir con un programa en la Argentina, fijar las prioridades en la Argentina y después hablar, negociar, sentarse. A mí me tocó muchas veces hablar con el predecesor de Alejandro Werner, que era Anup Singh, y no ponernos de acuerdo en el tipo de cambio flotante y lo que yo estaba convencido que había que hacer, que era un tipo de cambio flotante administrado. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones ideales, porque Argentina tiene una cantidad de distorsiones de precios relativos que vos decís, en un país donde tiene sus variables en equilibrio, es posible tener un tipo de cambio flotante, no como era en la Argentina. Creo que aquí no hubo una discusión de fondo y un equipo que se vio con un viento en contra, se abrazó al fondo y el presidente que les dijo: no se muevan una coma de los que les pide el fondo. Ahora, al margen de esta pequeñez, en realidad hicieron lo que quiso hacer Caputo y casi le costó estar al frente del Central. En alguna medida vos también en algún momento dijiste: yo no voy a vender reservas. Sí. Todo este fenómeno, toda esta cuestión generaba un clima de incertidumbre. Ahora, estaba viendo hoy un informe del JP Morgan que dice que hay que posicionarse en pesos. ¿Cómo es esto que un banco de esas características, inventor de los Prat-Gay de turno, creo que de Caputo también, de repente cuando todo el mundo está, bueno, hoy al dólar no, pero el dólar es el dólar, te dice hay que posicionarse en pesos?
Y quizás te digan en pesos ajustados por inflación porque le juegan a la inflación. Está claro que uno de los temas que el gobierno viene perdiendo 10 a 0. Sí, bueno, supongo que no dirá que compren dólares, pesos y los pongan en la caja de seguridad. No, puede ser atado a Batlar también. Depende de cuál título. Es decir, un título hoy atado a tasa de inflación te permite tener cierta cobertura. Pero muchas veces los bancos tienen posiciones en títulos que han tomado anteriormente. Siempre hablan desde su propio interés. Esta idea, siempre a mí me dicen, no, los departamentos de investigación de los bancos tienen la muralla china entre la gente que negocia títulos y la gente que escribe informes. Y esa muralla china, yo empecé mi carrera en un banco de inversión, Salomon Brothers, yo sé que esa barrera no existe. Con relación a barreras o no barreras, la realidad es que hasta ayer, o hasta el viernes pasado, de repente en Argentina había una crisis, hay una crisis fenomenal, creciente, acelerada. Porque lo que creo que pasó hoy es que se frenó un poco la aceleración. Un torniquete. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasó que se precipitara tan rápido? Que el fondo se dormía, que las autoridades económicas argentinas también. Pero ¿qué es lo que levantó? Nadie puede creer seriamente que te digan que es porque viene Cristina. No, a ver, hubo una serie de errores. Lo que uno puede decir es que el gobierno estaba preparado, Roberto, para el ingreso de capitales. Y cualquier hacedor de políticas públicas, esté sentado en Kuala Lumpur, en Nueva Delhi, en Pretoria o en Brasilia, hoy lo que tiene que hacer, ministro de Economía, presidente de Banco Central, es prepararse para el ingreso de capitales que te aprecia tu moneda y también para la salida de capitales que te deprecia tu moneda. Entonces lo que tenés que generar es políticas contracíclicas. Cuando entra mucho ingreso de capitales tenés que absorber como para que el tipo de cambio no se aprecie mucho, porque pues, todos tus productos se vuelven caros, tenés un desbalance comercial. Y este equipo estaba preparado para el ingreso de capitales. Le vino una brisa en contra, esta idea de que se venía la inflación en el mundo, había que subir las tasas de interés, y se fueron a boxes, sin solución de continuidad. Yo estoy convencido que había una cantidad de alternativas, tocando puertas de bancos asiáticos, de bancos europeos, y en realidad eso generó una crisis de confianza. Vos decís que la negociación con el Fondo Monetario no ha sido buena, pero la verdad que si uno tiene que mirar... Y apresurada. O sea, mala y apresurada. Ahora, yo me pongo del lado que miro la pantalla y veo que al país que más plata le han dado es a la Argentina, que el país que le cambia los planes que el propio fondo dice es la Argentina, que sigue yéndose al demonio y sin embargo el fondo está ahí atrás empujando, dándole, y ahora le generó esta facilidad que le han dado y se lo dan a la Argentina. Negociarán muy mal, pero los resultados, digamos, en términos de oficio, son realmente sorprendentes. Pero vos si cada 3 semanas cambiás las medidas, quiere decir que estás haciendo un proceso de prueba y error. Estás haciendo un tiro al blanco y pegás un tiro afuera, un tiro más o menos. Es decir, no se puede, o sea, para generar confianza, lo que tenés que mostrar es que vas en un sendero correcto, que sabés hacia dónde vas y no que un día decís no a la intervención cambiaria, el otro día sí, el otro día pones una banda, ahora cambiás la banda. Bueno, por más que sea con el fondo, sin el fondo, lo que da la impresión es de que no sabés a dónde vas. Y si no sabés a dónde vas, no hay viento que te lleve a ninguna orilla. Ahora, la Argentina ha tenido superávit primario en el primer trimestre. Sí, no va a tener superávit primario en todo el año. Bueno, va a tener un déficit de 0,5. Hablame de lo que está pasando y de lo que pasó. Después, ¿cómo va a venir después? ¿Qué sé yo? De eso vivo, Roberto. Así que los ingresos han superado a los egresos. Sí. El saldo comercial, sé todo lo que acompaña. Todo, porque finalmente termina siendo una miseria. Pero lo cierto es que tenés algunos datos más o menos relevantes, como que le vas a dejar la mesa servida al que viene. No tanto, porque, a ver, si uno ve debajo de esos números que vos estás explicando muy bien, miremos el tema fiscal, por ejemplo. Los subsidios económicos en marzo de este año, los subsidios económicos es lo que se le paga a la energía, producto de la devaluación, crecen un 80%, marzo contra marzo. La asignación por hijo va a crecer en abril contra abril del año pasado, 46%.
el gasto público crece un 33%. Los aportes patronales, lo que nosotros contribuimos todos los meses para sostener el sistema jubilatorio, crece un 26%. ¿Qué es lo que quiero poner de manifiesto? Cada variable crece por su lado. Una al 80, otra al 20, otra al 40. Un programa económico lo que requiere es que toda la botonera que tiene el gobierno, todas las variables macroeconómicas que tiene, tema fiscal, monetario, políticas de ingresos, todas vayan en una misma dirección. Si vos no tenés esto, lo que tenés es mucho... Hay que tener un ministro de Economía. Por supuesto, un ministro de Economía o alguien que tenga la capacidad de tener una visión de equilibrio general. Acá una de las cosas que ha fallado a mi juicio es que vos no podés hacer política económica mirando como si fueran silos de granos, donde cada silo es independiente. Me estoy refiriendo a los antiguos silos de semen, no a los silobolsas, sino a los antiguos silos o... para decirlo más en términos sociológicos, compartimentos estancos. La realidad no tiene compartimentos estancos. Vos si subís impuestos tenés un impacto sobre el consumo, tenés un impacto sobre la pobreza, tenés un impacto sobre la realidad económica y social. Y aquí se vio la política económica como en compartimentos estancos y así no fue. Con relación a lo que empezó hoy, que son los precios congelados esenciales, o vaya a saber cómo son realmente, esa medida, a tu juicio, ¿qué significa? Bueno, ahí tenés también un poco, me preguntabas, las cosas que han pasado. Un gobierno que viene diciendo no a los controles, que ha tenido secretario de Comercio que se han mofado de estos temas y de repente toma estas medidas. Lo que a mí me dicen inversores del exterior con los que hablo todos los días y que me preguntan sobre la Argentina es... ¿Realmente ustedes creen o el gobierno cree que con estas medidas va a tener un programa antiinflacionario? Y se matan de risa, porque entonces dice, realmente el nivel de confusión que tiene el gobierno, si cree que con 64 productos va a controlar la inflación, ahora está claro, la gente le pedía que hiciera algo. Cuando venía Durán Barba con las encuestas le decían, hagan algo. Bueno, hicieron esto, pero con 64 productos que... todavía no están en las góndolas, porque hay algunos productos que faltan, y eso también es importante, porque la credibilidad del gobierno está en juego. Mi mamá, que tampoco hay un intérprete de eso. Bueno, pero mi mamá que no solamente me pregunta a mí de macroeconomía, pero va al supermercado y va a ver que los fideos no están, va a decir, le sigo perdiendo confianza al gobierno del presidente. Entonces, ojo también con estas cosas de la implementación, que este gobierno tiene mucho déficit en términos de ejecución. Ahora, esa contradicción de cierto control que impera, aunque sea sobre 64 productos, en última instancia, un organismo como el Fondo, ¿por qué lo habilita? Lo habilita porque no va al centro de sus políticas, de sus políticas públicas. Vos sabés que los economistas llamamos al Fondo Monetario, las siglas en inglés son IMF, bueno, Fondo Monetario Internacional, pero decimos que en realidad se llama... es principalmente fiscal, en sus siglas en inglés, it's mainly fiscal. Es decir, el Fondo Monetario tiene una visión fiscalista en general de todo y por lo tanto vos lo que tenés que cumplir, y lo digo también hacia adelante, porque Argentina necesita hacer reformas de fondo, lo que hay que trabajar y hay que ingresar en una nueva etapa en la relación con el Fondo Monetario es mantener la disciplina fiscal. Con fondo, sin fondo, pero seguramente tiene que ser con el fondo, pero esto es lo que te pide el fondo. Después, si vos querés hacer cosas en el margen, el fondo no te lo va a negar. O sea que vos podés tener excesos mientras no afecten... Mientras cumplas la pauta fiscal, fundamentalmente, fundamentalmente. Y por supuesto, la parte fiscal y la parte monetaria. O sea que Macri le saca a otros para compensar lo que demanda el fondo. A ver, no te sigo ahí, claro. Le saco a otras. Gasta, digamos. No gasta ahí, con el control de precios no gasta. Bueno, no. Alguien lo paga. Sí, lo están pagando las empresas en términos de su rentabilidad y seguramente, como nadie hace filantropía, lo que pierden en estos productos lo ganarán en otros. En definitiva, lo paga el sector privado, pero no lo paga el sector público con sus cuentas de ingresos y egresos, que es lo que mira el Fondo Monetario. Una pregunta con relación a Massa. Sí. No tanto por él, sino por esa medida que propone que se le aplique un mayor impuesto a la gente que tiene capital colocado en el exterior, declarado legalmente. ¿Cuál es el sentido de un castigo o una amenaza en ese sentido en un momento en que verdaderamente, no sé, por ahí hay gente que demanda eso, yo no lo conozco, pero eso no afecta un poco al movimiento
del posible ascenso que tenga la economía argentina? Yo estoy convencido que hay que hacer política económica con incentivos, que las políticas económicas que funcionan en la Argentina y en el mundo es cuando vos incentivás a la gente a que haga algo. Si vos querés que la gente invierta en algo, bueno, bajale los impuestos. Si vos querés que traigan el dinero hacia la Argentina, dale facilidades para que lo puedan traer. Porque cuando entras en temas de coerción, siempre el dinero se filtra como el agua, se va hacia distintos lugares y no va hacia el lugar donde querés. Entonces, un programa económico bien concebido que debe tener incentivos, yo estoy convencido que tiene que empezar por una reforma impositiva, que baje la carga tributaria, que simplifique los 163 impuestos que tenés a nivel nacional, provincial y municipal. No deberíamos tener más de 10 impuestos, que sean fáciles de cobrar, ampliar la base de tributación y generar incentivos. Incentivos para aquel que invierte, para aquel que trae sus capitales del exterior, para aquel que busca innovar y crear nuevos productos. Ahora, vos estuviste cerca de Massa bastante tiempo, ¿y este tipo de cosas no las conversaron? No, en su momento teníamos un programa económico que lo hicimos con Roberto Labaña, pero bueno, eso fue un altri tempi, ahora cada uno, yo estoy en la profesión y tratando de generar... ¿Tampoco estás con Labaña? No, yo estoy en los temas de Fundación Capital. Creo que se pueden hacer muchos aportes, como hoy, por ejemplo, que podemos dejar algunas ideas sobre la mesa. Y estoy más focalizado en los contenidos, es decir, qué tipo de reforma tributaria hay que hacer, qué tipo de programa antiinflacionario hay que hacer. Y ya a esta altura del partido, Roberto nos conocemos hace mucho tiempo, ya ha sido presidente de la Comisión de Valores, secretario de Educación Tecnológica, vicecanciller, presidente del Banco Central. Creo que mi aporte al sector público ya lo he hecho como funcionario, como servidor público. Bueno, pero eso, perdóname, también estuviste casado. Eso no impide para que te vuelvas a casar. Eso sería el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Martín, bueno, y ya ¿te doy el vino? Y te dejo esto, que lo hicimos, bueno, tiene el prólogo de Roberto Labaña, que es un libro que ya lo escribí hace 3 años, pero está más actual que nunca. Ahí está. Te agradezco a vos. Placer. Les agradezco a ustedes que hayan asistido a esta interview y les propongo que en un ratito conversemos, en un minuto nomás, con Abel Pose. Especialmente, no sé si él querrá hablar de eso, pero sobre el ingreso de la doctora Cristina Fernández de Kirchner al gremio de los escritores. Que la verdad que no sé, una persona que era una emperatriz, que hacía todo, ¿cómo no estaba ahí? Vamos a ver qué nos dice Pose al respecto. Hay bastante para hablar, porque el libro de Cristina tiene material de todo tipo. En un minuto nomás. Gracias, Martín. Gracias a vos.